¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a revisar 3 temáticas que abordan en nuestro temario. Vamos a ver sentimientos morales y sociales, vamos a diferenciar qué es un acto moral, qué es un acto humano y qué es un acto del hombre. Y finalmente vamos a identificar las diferencias entre lo que es un acto inmoral y un acto amoral. Bien, vamos a iniciar definiendo qué son los sentimientos. Muchas de las veces confundimos sentimiento y emoción pensando que es un sinónimo y obviamente no es así, son cuestiones diferentes, van de la mano, pero sí tienen características que los pueden diferenciar. Cuando yo hablo de sentimientos, me voy a referir a todas las respuestas emocionales que voy a estar emitiendo como resultado de la percepción y valoración de un hecho o una persona. Es decir, que un sentimiento está enfocado en algún lazo afectivo que yo voy a tener sobre todo con algún sujeto. A diferencia de una emoción, para que esto quede más claro, un sentimiento es algo que dura mucho tiempo. En cuanto a duración, tiene mayor contenido, mayor cantidad, y una emoción no, una emoción es algo momentáneo, que a lo mejor el día de hoy yo me siento con la emoción de sorpresa porque alguien me trajo un regalo, pero el día de mañana esa emoción obviamente ya no va a estar en el mismo nivel, a diferencia, por ejemplo, del sentimiento del amor, que yo puedo tener o sentir un amor específico por mi papá o por mi mamá, y eso no es algo que desaparece de un día para otro. ¿Por qué? Porque ya involucramos lazos afectivos que son más fuertes. Entonces, un sentimiento por lo general obviamente son personales, es algo que va a despertar de nosotros o de cada uno de nosotros. También puse que son cultivables, esto me refiero a que puede ir creciendo conforme la relación que yo vaya teniendo con alguna persona, un familiar, un amigo, un compañero, y de alguna manera entre más experiencias agradables yo pase con esa persona, pues el sentimiento va a empezar a crecer. Algunas de las veces los sentimientos se van a presentar como pares opuestos, ¿no? Es decir, amor y el opuesto es odio. Entonces, todos los sentimientos van a tener una contraposición y algunas veces vamos a encontrar que existen ciertas clasificaciones de sentimientos, sentimientos que son positivos y sentimientos negativos. Cuando yo hablo de un sentimiento positivo, pues es aquello que me va a generar agrado, me va a hacer sentir bien. Por ejemplo, el amor, la amistad, todo esto tiene que ver con algo que me llena como persona. Y un sentimiento negativo, por ejemplo, que es el odio, la tristeza, todos estos sentimientos que me van a generar cierto grado de dolor hasta cierto punto, pero que también es importante que yo sepa percibirlos y sentirlos. Entonces, ahí tenemos la definición de sentimiento. Ahora, hay una clasificación que determina que existen sentimientos morales y sentimientos sociales. Realmente la diferencia entre uno y otro va a radicar en la cuestión personal y la cuestión colectiva. Es decir, cuando yo hablo de un sentimiento moral, me refiero a actos realizados por beneficio personal. Es decir, que este sentimiento yo lo voy a estar generando de manera individual. Obviamente no va a atentar contra las demás personas y es algo que yo experimento o que yo voy a estar vivenciando y transmitiendo en la familia, en el trabajo, en la escuela. Pero entonces hablo de sentimientos morales cuando provienen obviamente de mí, cuando me van a generar a lo mejor sí un lazo afectivo con otra persona, pero es algo que no estoy obligada a realizarlo. A diferencia de los sentimientos sociales, un sentimiento social es un acto realizado pero solidariamente con otros. Logran un fin en común, por eso es que hablaba yo de un aspecto colectivo y obviamente uno de los objetivos es que tengan un mantenimiento de la comunidad. Es decir, si yo hablo de un sentimiento moral, puede ser el amor que yo tenga hacia un amigo o hacia una amiga o hacia mi papá o hacia mi mamá, ¿no? La persona que ustedes quieran colocar como ejemplo. Es algo que proviene de mí, es algo que a lo mejor en esta
en este sentimiento que vamos a estar transmitiendo, pues solamente corresponde a esa persona y a mí. Y en un sentimiento social va a involucrar a varias personas. Por ejemplo, cuando hablamos de un sentimiento de solidaridad, que aquí estamos enfocándonos cuando, por ejemplo, existe un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, un temblor, y que evidentemente ahí salen los sentimientos sociales. ¿Por qué? Porque buscamos un fin en común, ayudar a las demás personas a poder salir de ese conflicto o de esa situación que están viviendo. Cuando se vivió todo esto del terremoto, las personas que donaban dinero, las personas que hacían de comer e iban, por ejemplo, a dárselo a los que no tenían, las personas que se organizaron en brigadas para ir a recoger escombros, todo eso es parte de los sentimientos sociales. Por eso es que dicen que es parte de la unión de una comunidad, ¿ok? Ahora vamos a definir los actos y los tipos de actos que existen. Por lo general, cuando hablamos de acto, pues nos referimos a los comportamientos que nosotros vamos a optar en determinadas circunstancias de nuestra vida. Resulta que tenemos actos morales, actos humanos y actos denominados del hombre. Tienen ciertas características en particular que es importante que podamos diferenciar. Vamos a empezar mencionando cuáles son las características que van a definir lo que es un acto del hombre. Cuando hablo de acto del hombre me refiero a todos esos comportamientos que nosotros tenemos de manera involuntaria, es decir, que nosotros no vamos a tener dominio sobre ellos, se van a presentar incluso a veces de forma inconsciente. Por ejemplo, todos esos actos que van a cubrir las necesidades naturales del ser humano. Por ejemplo, cuando tengo sueño o cuando tengo hambre o cuando tengo sed, es algo que se presenta de manera involuntaria y pues yo no tengo un dominio sobre esa situación. Este tipo de actos, que son los del hombre, no van a alcanzar una dignidad moral. ¿Qué quiere decir esto? Que no los puedo calificar si son buenos o son malos. Es decir, tengo un acto del hombre que es tengo hambre, tengo que buscar un alimento, yo no puedo decir que tener hambre está bien o está mal. ¿Sí me explico? Porque son situaciones fisiológicas que se van presentando de manera natural. Entonces, en este acto del hombre no vamos a tener uso de herramientas cognitivas, es decir, lo voy a sentir o lo voy a realizar a veces sin pensarlo, sin yo estructurar un análisis de lo que posteriormente voy a realizar. Entonces, todos los actos del hombre van a ser de manera involuntaria, se presentan sin que yo tenga algún control sobre de ellos. Bien, ahora vamos a mencionar 3 características que me van a distinguir cuáles son los actos humanos. A diferencia de los anteriores que se consideran actos del hombre, que no tenemos control sobre de ellos, en el acto humano es lo contrario. Aquí se van a ejecutar de manera libre, pero cada uno de nosotros somos conscientes de lo que estamos realizando. Es un aspecto racional y obviamente aquí sí involucramos la parte de que yo soy o yo me comporto de tal forma voluntariamente. Es decir, tengo la elección de hacerlo o no hacerlo. Muchas veces en los actos humanos, no siempre, pero en un par de veces puede que tengan ciertas consecuencias de recibir un juicio de valor moral, pero no siempre es así. Solo lo menciono porque en alguna de las ocasiones, al ser un comportamiento que yo decido, pues obviamente todas las consecuencias de ese comportamiento, pues muchas de las veces van a tener ciertas repercusiones. Un ejemplo claro de lo que es un acto humano, lo voy a leer de manera textual. El hecho de que nosotros caminemos es un acto del hombre. Es algo involuntario, es algo fisiológico. Pero saber hacia dónde me dirijo ya lo consideraríamos un acto humano. Es decir, caminar es algo involuntario, es algo que yo voy a estar realizando, que no es que esté bien o está mal, pero el que yo sepa a dónde me dirijo, por ejemplo, voy a caminar para ir a la escuela, eso ya se considera un acto humano. ¿Por qué? Porque yo ya estoy siendo racional del por qué estoy tomando este acto o este comportamiento. Y finalmente tengo al acto moral. Prácticamente cuando hablo de un acto moral,
por el simple hecho de tener ya esta palabra, pues involucra la cuestión ética. Aquí sí ya tiene un juicio de valor entre si está bien o está mal la manera en la que yo me estoy comportando. Entonces ya está sujeta a la valoración de las demás personas. Obviamente un acto moral va a formar parte del contexto normativo de una sociedad que previamente ya esté establecido. Recordemos que cada uno de nosotros vamos a tener ciertos actos o ciertos valores dependiendo del contexto en el que yo me desenvuelva. Un acto moral va a ser consciente y va a ser voluntario. Es decir, aquí sí no es algo que se presente de manera impulsiva. Aquí sí ya hay un pensamiento de por medio de me comporto de esta forma, pero sé que está mal lo que voy a realizar. Va a tener consecuencias sociales, se puede aprobar o condenar. Con esto me refiero a aprobación de ayudo a un anciano a cruzar la calle, pues obviamente tiene una aprobación positiva de manera social, y condenar a lo mejor que yo esté bebiendo en vía pública, obviamente tiene un castigo, ¿no? Por estar alterando el orden social. Entonces, eso es considerado como un acto moral. Y finalmente, bueno, todos estos actos morales van a tener un motivo en específico. Esto puede ser ayudar a los demás o beneficiarlos, y por lo contrario también puede perjudicar al otro. Pero aquí yo ya soy consciente de el acto que yo estoy teniendo, que va a tener una consecuencia ya sea positiva o negativa. Vamos a pasar ahora a poder diferenciar qué es un acto inmoral y qué es un acto amoral. De pronto parecen conceptos similares o iguales, pero obviamente tienen características diferentes. Cuando hablamos de actos amorales, como el nombre lo menciona, recordemos el prefijo a, que significa sin. Entonces, esto quiere decir sin moral. Realmente un acto amoral es el que va a carecer de un sentido moral, sin criticar si está bien o está mal. Es decir, son todas acciones que nosotros tenemos que no podemos determinar que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, al ser actos que carecen de moral, por lo general vamos a poner ejemplos que tienen que ver con la ciencia, con el arte o con comportamientos de características fisiológicas. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver ahí, donde el niño está durmiendo, sería el acto de dormir un comportamiento o un acto amoral. Porque obviamente yo no puedo decir si está bien o está mal que esté durmiendo, ¿ok? Como tal el acto, ya la situación es la que va a poder determinar, darle un sentido moral. Por ejemplo, si fuera un niño o un adolescente que está durmiendo en clase, ahí ya el contexto cambia. El simple hecho de dormir o del sueño es amoral, pero ya la circunstancia en donde está, que decimos está en la escuela, pues obviamente está mal que esté durmiendo. Entonces, el simple acto es el que voy a calificar como amoral. Volvemos a la parte en donde mencionamos, por ejemplo, el tener hambre también se considera un acto amoral. El tener ganas de ir al baño también es algo amoral. No lo puedo determinar si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, eso como aspecto fisiológico. Ahora, en la ciencia, evidentemente también va a haber cuestiones que clasifiquemos como amorales. Por ejemplo, yo ahí puse la imagen del teorema de Pitágoras. Realmente el teorema de Pitágoras tampoco podemos definirlo o calificarlo como que es bueno o es malo, porque no tiene ninguna característica ética de comportamiento. Todas las leyes o las cuestiones numéricas obviamente serían actos amorales. Y también tenemos otro punto que es el arte. El arte también se considera algo amoral porque cada uno de nosotros obviamente le vamos a dar una interpretación diferente. Si yo observo la pintura, por ejemplo, de la Mona Lisa, pues no le puedo poner características morales, no puedo decir está bien lo que está representando o está mal. Con respecto a la cuestión ética, aquí no me refiero a calificar una obra de arte por las líneas o las sombras o las luces, no, sino me refiero al simple hecho de que alguien está pintando algún mural, alguna fotografía, eso es de carácter amoral, ¿ok? Repito, ya la circunstancia que se esté presentando, pues obviamente ya es la que se le va a dar alguna otra connotación.
Finalmente, vamos a identificar a qué se refiere un comportamiento inmoral. Cuando yo hablo de un acto inmoral, ya nos referimos a la falta del cumplimiento de las normas de la sociedad. Es importante determinar que los actos inmorales van a depender del contexto, de la ideología y de los valores que tenga cierta sociedad, cierto país. En este caso, el ejemplo que está ahí, la imagen de las 3 mujeres vistiendo pantalones. Si yo pusiera estas mujeres en un contexto de hace muchísimos años, donde la mujer solamente podía vestir con faldas o con vestidos, se vería esta mujer con jeans de manera inmoral en ese entonces, ¿no? O en esa época. ¿Por qué? Porque no va acorde a los estándares ideológicos y de valores que tenían en ese contexto o en ese año. Entonces, vamos a ir identificando que hay actos que en un tiempo fueron inmorales, pero conforme la evolución de la sociedad va transcurriendo y se va transformando, también los actos van tomando un significado diferente. Siempre va a estar la influencia del contexto para que yo pueda calificar si es algo inmoral o amoral. En la segunda imagen que coloqué ahí es alguien atado de manos representando un secuestro, pues obviamente eso es un acto inmoral, ¿no? Porque finalmente es algo que no está permitido, es algo que está privándote de tu libertad y que evidentemente tiene un castigo, ¿no? Se penaliza a las personas que hagan este tipo de actos. Entonces, cuestiones inmorales vamos a estar identificándolas, evidentemente dependiendo del contexto en el que me desenvuelva. Si yo voy, por ejemplo, a una cultura en donde es normal que un hombre tenga varias esposas, ahí eso no se considera un acto inmoral, ¿no? Porque es parte de su ideología. Pero si yo lo veo en mi contexto de una sociedad mexicana, pues eso está considerado como infidelidad y eso aquí en México es un acto inmoral. Entonces, esa es la determinante para que yo pueda identificar qué es inmoral, qué es moral y obviamente qué es amoral. Entonces, estos 3 actos finalmente es importante que los podamos conocer porque así es la forma en la que se va a estar forjando o encaminando una sociedad conforme se vaya transformando.